Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto. Porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. No hacía falta que nos lo dijera ningún médico. Era la sangre. Se transmitía a través de la sangre. Pero cuando intentaron evacuar las ciudades ya era demasiado tarde. La infección se había extendido. Los controles del ejército ya no sirvieron. Y entonces comenzó el éxodo. Septiembre Zombie. Capítulo 22. Abrir la puta puerta. Cal agarró el picaporte y empujó hacia abajo. Para su sorpresa, la puerta se abrió. Empujó la moto hacia atrás, aceleró y entró en la sala. Una vez dentro, saltó de la máquina y cerró la puerta a su espalda, notando golpe tras nauseabundo golpe cuando las criaturas repugnantes chocaban contra el edificio. Temblando de miedo, atrancó la entrada y se apoyó contra la pared, exhausto. Se quitó el casco, se dejó caer hasta el suelo y se cubrió la cabeza con las manos. La moto se había caído en diagonal atravesando la anchura del vestíbulo de entrada. El motor se había parado, pero las ruedas seguían girando furiosamente y el faro brillante seguía reluciendo, abriendo un agujero a través de la densa oscuridad. No había ningún movimiento en la sala delante de él. A pesar del alboroto y el ruido de su llegada repentina, nadie se había movido. Con las piernas pesadas a causa de una combinación de miedo y cansancio, volvió a ponerse de pie, apoyándose en la pared. Tenía la boca seca y no era capaz de gritar. Pasó por encima de la moto, cruzó tambaleante por delante de las cocinas y los lavabos silenciosos, y entró en la sala principal. Entonces se detuvo, miró y cayó de rodillas. El faro brillante e implacable de la moto llenaba de luz una parte de la sala y dejaba otras partes a oscuras. La luz fuerte e inmisericorde revelaba un cuadro tan terrible que, al principio, Cal fue incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su estómago, cogido de improviso, se revolvió, y Carl notó que el sabor a bilis le subía por la garganta. El suelo del centro comunitario estaba cubierto de una densa capa de restos humanos. Hasta donde podía ver, todo eran trozos de cadáveres. Moviéndose sin pensar, se levantó de nuevo y dio unos pasos inseguros hacia adelante. Pisó charcos de sangre y huesos crujieron bajo sus pies mientras se abría camino a través de un amasijo macabro de carne fría y gris, y vísceras rojo carmesí. La cabeza empezó a darle vueltas, buscando con desesperación una explicación que no fuera la más evidente. Quizá los cadáveres fueran los restos de criaturas del exterior. Quizás habían encontrado una forma de entrar en el centro comunitario y los supervivientes los habían destrozado. En el suelo frente a él había un cuerpo. Medio vestido, la piel que se podía ver había sido desgarrada y convertida en tiras. Luchando para mantener de nuevo el control de su estómago, estiró la mano, cogió uno de los hombros desnudos y dio media vuelta a lo que quedaba del cuerpo para ponerlo boca arriba. Aunque no era nadie que pudiera reconocer, pudo ver enseguida que este no había sido uno de los terriblemente desfigurados cabrones del exterior. La poca carne sin tocar que le quedaba sobre la cara era clara y no estaba demasiado marcada y, excepto por las heridas, el cadáver parecía haber sido saludable y normal. No había duda de que se trataba del cuerpo de uno de los supervivientes. Cal empezó a sollozar. Se encontraba en el centro de la sala, temblando de rabia, frío y miedo. Gradualmente fue consciente de los sonidos que procedían de la oscuridad en algún punto por delante de él. Quizás alguien había conseguido sobrevivir a ese baño de sangre, después de todo. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Hola. ¿Hay alguien ahí? Una silueta apareció desde las sombras, los pies que arrastraba lentamente quedaron iluminados por el borde de la luz procedente de la motocicleta. Repentinamente aliviado, Cal se movió hacia adelante. Gracias a Dios. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Cómo consiguieron entrar? La silueta se acercaba. Con cada torpe paso que daba penetraba más en la luz. 2 pasos más, y Carl vio que el cuerpo se arrastraba hacia adelante, con la cabeza colgando pesadamente sobre los hombros. Lentamente alzó la cabeza y lo miró con ojos muertos y sin emociones. Se tiró hacia él sin aviso previo. ¡Mierda! Chilló Carl mientras se apartaba del torpe ataque de la criatura, que perdió su ya inestable equilibrio en un charco de sangre espesa y oscura, y cayó de rodillas delante de él.
Carl recobró el equilibrio y se quedó mirando el cadáver en descomposición, que estaba en el suelo intentando levantarse de nuevo. Se acercó un paso y le dio una patada en la cara con toda su fuerza, con la punta de la bota directa a la mandíbula. El golpe lanzó al cadáver de espaldas, resbalando sobre el suelo y los trozos de cuerpos. Inmediatamente empezó a incorporarse de nuevo, pies y manos resbalando en el asqueroso lodazal. Antes de que pudiera levantarse, Carl se dirigió hacia él y descargó toda su furia y su frustración sobre el patético cuerpo. Le dio patadas y puñetazos al repugnante cadáver hasta que finalmente este se quedó quieto, con demasiados huesos rotos y dañados como para que fuera imposible que se levantara nunca más. Se estaba descomponiendo con rapidez. Cuando Carl acabó con él quedaban pocas partes reconocibles. Lleno de dolor, exhausto y desconsolado, Carl regresó andando hasta la moto. Sabía que sus opciones eran muy limitadas. Se podía quedar en el centro comunitario o abrirse camino en el exterior. Sin duda ya había una multitud esperándole al otro lado de la puerta. Después de viajar durante horas no podía pensar en volver esa noche afuera. Utilizando la luz amortiguada de una linterna para guiarse, se arrastró a través del centro comunitario hasta las habitaciones pequeñas en el extremo más alejado del edificio. Empleó los últimos restos de energía que pudo extraer de su cuerpo cansado y dolorido para subir por la claraboya y salir al tejado. Carl estuvo sentado durante horas en el borde del tejado, con el frío viento azotándole a ráfagas la cara. Contempló la ciudad y su población muerta descomponiéndose a su alrededor. El sol saldría pronto. La idea de otro nuevo día lo llenó de terror. Carl no durmió más de una hora, echó un ovillo sobre el tejado. La temperatura solo estaba ligeramente por encima del punto de congelación, pero era infinitamente mejor sufrir el frío exterior que bajar y enfrentarse a la carnicería de dentro de la sala. Sabía que tendría que pasar por ello para volver a la moto y salir de allí, pero aún no. Esa mañana, el mundo entero era gris. El cielo, los edificios, las calles y los cuerpos parecían haber perdido el color, y con ello toda la energía y la vida. Completamente empapado por la llovizna, Carl estaba tendido de lado y miraba a lo lejos, intentando decidir qué hacer. ¿Valía la pena intentar hacer algo? Empezó a preguntarse si se debía preocupar, y durante un momento estuvo considerando el suicidio. Solo fue la falta de cualquier medio fácil para llevarlo a cabo lo que evitó que terminara con sus tormentos. No tenía pastillas o bebidas, y el tejado del centro comunitario no era lo suficientemente alto para saltar a una muerte segura. Tenía un cuchillo, pero no se decidía a utilizarlo. El envenenamiento por monóxido de carbono era una posibilidad, pero significaba que primero tendría que bajar y, tembloroso, dolorido y con calambres en las piernas, se obligó a levantarse. Se protegió los ojos de la lluvia y miró hacia Adley, donde había vivido con Sarah y Gemma. Al rememorar sus rostros se sintió terriblemente avergonzado. ¿Qué habría pensado Sarah de él si hubiera sabido lo que se había estado planteando unos segundos antes? ¿Y qué tipo de padre desperdiciaría su vida de forma tan tonta e inútil? Mientras pensaba en la familia que había perdido, tomó una decisión. Había llegado el momento de volver a casa. Sin pararse a pensar en la masacre del salón o en qué le estaría esperando al otro lado de la puerta, bajó por la claraboya. Atravesó el edificio, levantó la moto y se puso el casco. Abrió la puerta con cuidado y arrancó el motor. Un grupo de más de 20 cadáveres reaccionó inmediatamente ante el ruido, pero para cuando acabaron de darse la vuelta y miraron hacia el centro comunitario, Carl ya se había ido. Llegó a Adley en unos minutos. Subió una cuesta empinada y entró en el barrio donde había vivido, al pie de la colina. Apagó el motor y bajó con la moto rodando por inercia. Su inquietud y nerviosismo fue en aumento mientras atravesaba una zona que, aunque seguía siendo tranquilizadoramente familiar, también era inquietantemente diferente de la última vez que la había visto. Cruzó ante el bar donde había pasado la última noche de sábado normal con su familia y amigos, y se sorprendió al ver lo mucho que habían crecido las malas hierbas. Había ratas buscando comida por los cubos de basura, y el edificio resultaba oscuro e inhóspito. La última vez que había estado allí, el local bullía de vida, repleto de gente y ruido. Afortunadamente casi no había cadáveres por los alrededores. Carl saltó de la moto y la empujó hacia su casa al final de una corta calle sin salida. Le rompió el corazón ver de nuevo su hogar. Se sentía extrañamente culpable, incluso avergonzado, de haber abandonado la casa y huido con Michael y Emma.
Una parte de él quería darse la vuelta y salir corriendo de nuevo, pero no podía, tenía que ver otra vez a Sarah y a Gemma, y saber que estaban bien. Pero ¿y si no estaban allí? ¿Y si entraba y descubría que sus cuerpos habían desaparecido? Pensar en los restos de su hijita, sola avanzando tambaleante por las calles desoladas, era absolutamente insoportable. Cal dejó la moto al final del camino de entrada y fue andando hasta la puerta principal. Había correo sobre la alfombrilla de la puerta, con la marca de una huella de la última vez que él había estado allí, e instintivamente lo recogió y lo abrió. Una factura del gas y el último aviso de pago de la compañía de su tarjeta de crédito. Incluso comprobó cuánto debía antes de darse cuenta que la acción no tenía ningún sentido. Sacó las llaves, que aún llevaba en el bolsillo y, con las manos temblorosas, abrió la puerta y entró. La casa estaba como la había dejado. Todo se encontraba donde debía estar. Los zapatos de Gemma, junto a la puerta, y el abrigo de Sarah, colgado en el poste al final de la barandilla. Excepto por las telarañas, el olor a moho y a descomposición, y una fina capa de polvo que lo cubría todo, parecía como si no hubiera ocurrido nada. Seguía pareciendo su hogar. Cal se detuvo al pie de la escalera. Esa era la razón principal por la que había regresado. Sabía que no podía hacer nada por ninguna de las dos, pero tenía que verlas. Subió lentamente las escaleras, atento a cualquier movimiento en la casa, esforzándose en controlar los nervios para no darse la vuelta y salir corriendo. Al final llegó ante la puerta del dormitorio. Se detuvo de nuevo, se inclinó hacia ella y escuchó con atención. Ningún ruido. Con la cabeza cargada de recuerdos de su familia, abrió la puerta y esperó. No ocurrió nada. Los cuerpos de su esposa y su hija yacían donde los había dejado. A pesar de lo mucho que quería volver a verlas, no se atrevió a levantar la sábana que aún las cubría. Quería recordarlas como las había visto por última vez, no como seguramente se encontrarían ahora, putrefactas, secas y comidas por la descomposición. Cal besó a su esposa y a su hija a través de la tela de la sábana, le dijo que las quería y les prometió que siempre pensaría en ellas. No podía quedarse en la casa. Dolía demasiado. Sabía que su familia reposaba tranquila y eso era lo único que importaba, pero no podía quedarse allí con ellas en ese estado. Sin embargo, ¿a dónde ir? El centro comunitario había desaparecido, y solo, con la ciudad llena de cadáveres, el almacén municipal le parecía una opción mucho menos atractiva. Le daba vueltas la cabeza, no podía pensar de forma lógica. Frustrado y resignado, Cal se dio cuenta de que Michael y Emma habían tenido razón. La granja de la que acababa de llegar era el lugar más seguro que quedaba. Michael y Emma trataban de mantenerse ocupados. Cuando dejaban de trabajar, empezaban a pensar, y ya fuera que pensasen en el pasado, en el presente o en el futuro, dolía. Concentrarse en cosas triviales y prácticas los ayudaba a olvidar. Limpiaron juntos la casa, incluso cambiaron de lugar los muebles de algunas de las habitaciones. Emma se pasó horas organizando las reservas en la alacena, y Michael se dedicó a los vehículos en el exterior. Esa vez llevaba fuera menos de 10 minutos cuando irrumpió de nuevo en la casa. ¿Qué ocurre?, preguntó Emma al oír que se abría la puerta delantera. Tenemos un problema. Es de la furgoneta, está completamente jodida. Gotea aceite y más mierda líquida. Parece que se le ha roto algo por debajo. ¿Lo puedes arreglar?, inquirió Emma. Una pregunta sensata. Michael negó con la cabeza. No tengo ni idea de por dónde empezar. Puedo conducir un coche, llenarlo de gasolina y cambiar una rueda, pero eso es todo. Algo como esto está mucho más allá de mis capacidades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos pasar sin ella? Podemos, pero es muy arriesgado. ¿Qué ocurrirá si le pasa lo mismo al Land Rover? Entonces, ¿qué hacemos? Salgamos y busquemos otra furgoneta. Menos de una hora después, Michael y Emma abandonaban de nuevo la relativa seguridad de Penn Farm y salían en busca de otro de los pueblos muertos que punteaban la deteriorada región. Esa vez, el sentido de la orientación de Michael, por lo general muy fiable, lo dejó en la estacada. Distraído en un cruce por un cuerpo que se abalanzaba sobre ellos salido de ninguna parte, giró hacia el lado equivocado. La carretera que seguían era larga y recta. Subía durante más de 1,5 kilómetros antes de nivelarse.
Al final de la subida, los árboles y matorrales que le habían limitado la vista durante el camino, desaparecieron de repente. Inesperadamente, todo parecía vacío, espacioso y abierto. Intrigado, Michael se metió por un portón y entró en un campo amplio punteado por un puñado de coches. Un aparcamiento polvoriento en lo alto de un acantilado, desde cuyo extremo más alejado pudieron ver el océano. Habían olvidado que estaban tan cerca de la costa. En la confusión y desorientación de las últimas semanas era como si todo su mundo hubiera sido desgarrado y desfigurado hasta ser imposible de reconocer. Se habían olvidado de los mapas y los atlas, y los habían dejado de lado en su lucha por sobrevivir día a día. Por extraño que pareciese, el océano era lo último que Michael había esperado ver. Un poco más tranquilos que antes, quizá porque el aparcamiento estaba lejos de todas partes, y por una vez, no se veía ni uno solo cerca, fueron hasta el punto que les ofrecía la mejor vista de la gran extensión de agua y pararon. Michael detuvo el motor y se hundió en el asiento. Le he jodido bien, ¿verdad? No importa. Contestó Emma mientras bajaba un poquitín la ventanilla. Hacía frío, pero agradeció el olor del aire limpio y salado, y también el ruido de las olas rompiendo en la playa más abajo. A la vez que interrumpía el silencio que lo envolvía todo en aquel mundo muerto, también era lo suficientemente alto para permitirles hablar sin atraer la atención indeseada de ningún cadáver cercano. La visión del océano causó a Michael una inesperada combinación de emociones. Siempre le había gustado el mar, y verlo le trajo recuerdos de las vacaciones de su niñez, días largos y aparentemente interminables en los que el cielo siempre era de un color azul profundo, y el sol grande y cálido. El recuerdo de esos días de inocencia, tan lejanos, le provocó la tristeza y la pena que tantas veces había sentido últimamente. Pero esos sentimientos tan intensos y angustiosos estaban también mezclados con un ligero alivio, porque, por una vez, los dos estaban libres del confinamiento de la granja y de los miles de cuerpos que plagaban sus vidas. Lo más seguro sería coger uno de esos coches. Sugirió Michael, señalando hacia el aparcamiento. Buscaremos el que esté en mejores condiciones, lo vaciaremos y lo llevaremos de vuelta. Emma asintió y siguió mirando el mar. ¿Crees que es seguro bajar? No lo sé. No parece que haya nada. Mientras permanezcamos juntos estaremos bien. Sin necesitar que le dieran más ánimos, Emma abrió la puerta y bajó del coche. Se quedó contemplando el horizonte y durante unos segundos se atrevió a imaginar que no había ocurrido nada. Lo había intentado muchas veces antes, pero siempre había habido algo en su línea de visión que le recordaba las limitaciones de la cáscara rota y vacía que era el mundo en el que vivía ahora. Sin embargo, mirando la extensión ininterrumpida de agua, era fácil fingir que todo estaba en orden. Avanzó unos pasos y miró hacia un tramo de playa arenosa que se abría abajo. El corazón le dio un vuelco cuando vio un torpe cuerpo tropezando y tambaleándose por la orilla, entre el agua y la espuma. Cada ola tiraba a la patética criatura. Emma contempló cómo trataba de incorporarse, solo para que lo derribase de nuevo la siguiente ola. Había un segundo cuerpo en el agua cubierto solo por un bañador. Sin dudas el desafortunado cadáver de un bañista madrugador. El cuerpo, abotargado, hinchado y descolorido, era empujado gradualmente hacia la orilla. Y en la distancia, Emma vio, con creciente desilusión, el casco gris de un bote volcado. Se había roto la ilusión de normalidad. Michael no había visto los cuerpos o el bote. Seguía soñando despierto cuando se sentó en la hierba al lado de su vehículo. Se estiró, se tumbó hacia atrás, apoyado en los codos. Luego levantó la mirada hacia Emma y sonrió. ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Un bocadillo. ¿Un bocadillo? Sí, un bocadillo grande, gordo, descomunal con pan crujiente y recién hecho. Quiero lechuga, jamón, queso rallado y mayonesa. Oh, y también querré un vaso de zumo de naranja recién exprimido. En la granja tenemos jamón en lata y cerca de 30 tarros de mayonesa. Comentó Emma mientras se sentaba a su lado. Y tenemos refresco concentrado de naranja. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Emma negó con la cabeza. No. ¿Crees que volveremos a comer alguna vez algo así? Es posible. Te apuesto algo que podemos acabar haciendo pan y queso, y podemos tener jamón si capturamos y matamos un cerdo. Y supongo que podemos cultivar frutas y verduras si montamos un invernadero. Deberías alquilar un huerto. Bromeó ella. Tenemos toda una maldita granja. Rió Michael. Suspiró y miró hacia el cielo. Es una tontería, ¿no?
¿El qué? Todo lo que acabamos de decir. En unos segundos se nos ha ocurrido trabajo para los próximos 6 meses. 6 meses para conseguir un bocadillo de lechuga y un vaso de zumo de naranja. Lo sé. Michael bostezó y se estiró. Se quedó mirando a Emma, que de repente parecía profundamente pensativa. ¿Estás bien? Ella sonrió y asintió. Sí. Contestó, sin ofrecer más pistas. Pero... Presionó Michael, que tenía la sensación que Emma necesitaba hablar. Él se la quedó mirando y, al cruzarse las miradas, ella se dio cuenta que no podía evitar una respuesta. Solo estaba pensando. ¿Realmente estamos haciendo a lo mejor? ¿Qué? Estar sentados en un aparcamiento mirando al mar. Respondió Michael displicente. Emma negó con la cabeza. No, estoy hablando de la casa y de quedarnos en el campo. Michael se sentó al darse cuenta de la repentina seriedad de su voz. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Empiezas a tener dudas? ¿Sobre qué debería tener dudas? Sobre si no deberíamos haber abandonado la ciudad. Sobre si Carl tenía razón al volver allí. No, no tengo dudas. Entonces, ¿qué es? ¿No crees que consigamos hacer que esto funcione? No estoy segura. ¿Y tú? Seremos capaces de hacerlo. Los cadáveres se están pudriendo. ¿O no? Tendrán que desaparecer con el tiempo y sí podemos estar a salvo hasta entonces. ¿Y las enfermedades? Hay miles de hospitales por todo el país, todos ellos llenos de medicamentos. Pero no sabemos cuáles tendremos que utilizar. Lo podremos averiguar. Tú estabas estudiando. ¿No es así? Acababa de empezar. Y en cualquier caso, si nos ponemos enfermos y necesitamos medicación, tendremos que saber de qué enfermedad se trata, ¿no te parece? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? ¿Conoces la diferencia entre malaria, tifus y gota? No, pero hay libros. ¿Qué? ¿Crees que nos podremos dar un paseíto hasta la biblioteca? Ahora estás siendo estúpida. No es cierto. Sí lo es. No es cierto, solo estoy intentando ser realista sobre nuestras posibilidades, eso es todo. Michael se sentó y se acercó a Emma. Aunque ella seguía intentando esquivar su mirada, él se colocó directamente delante de ella, de manera que no tuviera más remedio que mirarlo a la cara. Tenemos una posibilidad. Le dijo, en voz baja y con un tono extrañamente dolido. Y eso es mucho más de lo que tienen todos los demás. Lo sé. Suspiró Emma. Lo siento. Se quedaron en silencio durante unos segundos, mirándose a los ojos, en medio de pensamientos confusos y en conflicto. Mira, regresemos a la casa. Propuso finalmente Michael. No deberíamos estar así aquí fuera. Se levantó y se quedó mirando el aparcamiento. A unos 100 metros de donde se encontraban había un coche. Nada especial, solo un coche familiar normal, pero era el más nuevo. Se acercó a él y abrió la puerta. Los restos del conductor y de su acompañante femenina estaban inmóviles en los asientos. Ambos iban trajeados, y Michael se preguntó qué estarían haciendo sentados en un lugar tan visible y aislado a primera hora de un martes por la mañana, que fue cuando empezó la pesadilla. Quizá una relación ilícita de oficina, o una pareja casada pasando un rato juntos antes de ir a trabajar. Se inclinó hacia el interior y soltó los cinturones de seguridad. Sacó los cuerpos y los dejó sobre la hierba uno al lado del otro. Las llaves seguían en el contacto. Arrancó el motor, comprobó los datos del tablero y le hizo un gesto a Emma para que ocupase el asiento del conductor. El depósito está 3/4 partes lleno. Le dijo. De repente muy vulnerable, porque estaban haciendo suficiente ruido para que los oyese cualquier cuerpo en los alrededores. Sígueme de regreso. De acuerdo. Emma asintió y se sentó al volante. Michael corrió de vuelta al Land Rover, lo arrancó e inició la marcha. Salieron del aparcamiento uno detrás del otro e iniciaron el regreso hacia la granja por el mismo camino que los había llevado allí.